pues muchas gracias por continuar sintonizándonos. Continuamos aquí en los debates sobre juventud, derechos humanos en la juventud, y justamente vamos a hablar ahora sobre la Convención Iberoamericana de los Derechos de los y las Jóvenes, que como saben es un documento matriz también que tira, dicho de alguna manera, las líneas para construir las políticas públicas y sobre los cuales los estados tienen que orientar todos los programas que hacen. Ustedes saben que no se pueden respetar los derechos humanos si no están consignados o nombrados en documentos. En este caso ya existían en las leyes, pero es muy importante que exista una convención especial dedicada para nosotras las jóvenes, porque da cuenta de la relevancia que tiene el tema a nivel internacional y de la obligatoriedad que tiene el Estado mexicano de cumplirlo en las leyes, en los acuerdos, en las calles, en las comunidades, en las familias, ¿verdad? Entonces por eso la convención es fundamental y vamos a dedicar un espacio para hablar sobre ella, Juan Martín. Así es, comentarles que en 2005 los gobiernos, los estados del continente americano, más algunos europeos, que es lo que son esencialmente España, se considera entonces Iberoamérica, esencialmente por el idioma, América Latina y España. En 2005 proclaman la Convención Iberoamericana sobre los Derechos del y la Joven. Tiene un valor importante porque, como explicaba Nizali, a partir de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, que se sucede en 1948, si no me equivoco la fecha, se comienza, imagínense una especie de engranaje, o sea, la Declaración Universal de los Derechos del Hombre es el engranaje básico y se va articulando con otras declaraciones o instrumentos, por ejemplo, los de la mujer, CEDAW, o la Convención sobre los Derechos del Niño, o de manera más reciente la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Todos son derechos humanos, pero van encontrando especificidad. Y hasta ahora no existía, hasta 2005 no existía un instrumento, una convención sobre los derechos de los y las jóvenes. Esto que Juan Martín menciona como especificidad son esas características particulares que tienen los segmentos de población dependiendo de su edad, del género o de las condiciones especiales. Efectivamente, todo el mundo tiene los mismos derechos humanos, pero hay unos que por la condición, por ejemplo, de ser joven, son prioritarios reconocer y garantizar de manera particular. Uno de ellos es el derecho a la participación. Por ejemplo, déjame leerte en el preámbulo para que ustedes lo puedan ver. Por supuesto, les invitamos a que la puedan bajar de internet. Bueno, ya tuvieron que revisarla en el diplomado y en el módulo 1. Ya se la conocen. En el preámbulo, para destacar esta especificidad, dice: constatando que los jóvenes conforman un sector social que tiene características singulares en razón de factores psicosociales, físicos y de identidad que requieren una atención especial por tratarse de un periodo de vida donde se forma y consolida la personalidad, la adquisición de conocimientos, la seguridad personal y la proyección a futuro. Teniendo en cuenta que entre los y las jóvenes de la región se constatan graves carencias y omisiones que afectan su formación integral al privarlos en limitarles derechos como la educación, el empleo, la salud, el medio ambiente, la participación en la vida social, que hemos estado conversando en estos programas, y la participación en la vida política y en la adopción de decisiones, la tutela judicial efectiva, la información, la familia, la vivienda, el deporte, la recreación, la cultura en general, considerando que debe avanzarse en el reconocimiento explícito de los derechos para las y los jóvenes, la promoción de mayores y mejores oportunidades para la juventud y la consecuente obligación de los estados de garantizar y adoptar las medidas necesarias para el pleno ejercicio de los mismos. Por eso es que en esta especificidad se crea esta convención, porque se encuentra, y vamos un poco a hablar de datos, cada año en el caso mexicano, por ejemplo, se necesitan 1.2 millones de empleos. Y lamentablemente alcanzamos entre 600,000 y 800,000 cada año. Es decir, hay casi la mitad de ellos que se quedan sin trabajo, sin un trabajo remunerado digno. Los y las jóvenes en el trabajo comenzamos a construir en esa edad específica nuestro proyecto de vida. Entonces, tener acceso a un trabajo flexible que me permita no dejar la escuela, que me permita tener ingresos que me resuelvan mis necesidades y las de mi entorno, por supuesto que me van a dar certidumbre para poder avanzar. Pero, por ejemplo,
Otro de los temas lamentables que tenemos es que, como ustedes saben, y es posible que conozcan a más de una persona, pero para entrar a la universidad, de 10 jóvenes, solo alcanzan a entrar 6. Y que claro, este rezago genera daño irreversible en la vida de los adolescentes y de los y las jóvenes, porque al final una persona que no pueda entrar al sistema escolarizado o a los estudios superiores como la universidad, termina estando en desventaja frente a otro que sí puede adquirir estos conocimientos y ya no se puede echar para atrás. Ya esa deficiencia que se tuvo a veces desde la infancia, desde la primaria, si nos vamos solamente con lo educativo, ya es un adolescente o un joven que esté en desventaja frente a otro que tuvo otra condición, ¿no? Y pareciera entonces que siempre va unos pasitos hacia atrás. Exactamente. Me gusta ese ejemplo, Nisali, porque es lo que conocemos en ciencias sociales como exclusión. Sí. Es decir, te dejan fuera del juego. Y entonces el tema es que hay exclusiones acumuladas o exclusiones que se multiplican. Por ejemplo, piensen, ser mujer, ser indígena, tener una discapacidad, vivir en el mundo rural, ser pobre. ¿Sí se dan cuenta cómo cada una de estas significa, como el ejemplo que me gusta cómo pones, que son pasos atrás? De tal forma que cuando suenan el silbato para que todos corran, no es cierto que todos tenemos las mismas oportunidades. Hay unos que tienen que correr mucho más que otros y a algunos jóvenes les cuesta menos trabajo llegar a tener lo que para otros representaría un gran esfuerzo. Entonces, estas exclusiones acumuladas son precisamente en el enfoque de derechos humanos las que son obligación de los estados realizar acciones que les llaman afirmativas para que estos rezagos puedan de alguna manera reponerse en la medida de lo posible y que a la hora de que suene el silbato pues no queden 3 kilómetros atrás, ¿no? Sino que estén lo más cerca posible de la línea más o menos que sería de una condición de igualdad y de equidad, ¿no? Así es, que junto con estas exclusiones acumuladas, también vivimos, por ser jóvenes, discriminación múltiple. Es decir, nos discriminan no solamente porque somos jóvenes, también porque somos mujeres, también nos discriminan por esto que plantea Juan Martín, a veces de una origen étnico distinto, ¿no? O por ejemplo, porque vive con una preferencia sexual diferente o que vive con discapacidad. Entonces cada una de esas especificidades se pueden conjugar para hacerlo desfavorable en el acceso de nuestros derechos humanos o, si se asume una política más proteccionista, hacerlo favorable, ¿no? Convertir una desventaja o una posible desventaja en una ventaja social que nos favorece a todos, porque cuando los jóvenes tenemos más posibilidades de desarrollo, los adultos también, la infancia también, y si se mira a futuro, si yo hoy joven tengo mis derechos humanos respetados y puedo tener acceso, me da garantía de que mis hijos puedan llegar a la juventud con algunos problemas resueltos, ¿no? ¿Qué otra cosa que yo he aprendido con Nisali en términos del romper la cadena intergeneracional de pobreza y de exclusión? Y precisamente esto que tú planteas es el aporte novedoso que tiene esta convención. Hay que destacar que es de las últimas convenciones, junto con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que son las más jóvenes o las más recientes, pero esta de 2005, por ejemplo, en su artículo 3 trae un tema que tú acabas de describir bien, cómo en la medida en que los jóvenes reconocen sus derechos, ellos van a ser promotores de la cultura de paz y de la garantía de derechos. Y esto obviamente significa esto que hablábamos en algún momento en los distintos programas, de no pensar que los derechos son para los otros, sino reconocer que son mis derechos, que son tus derechos, que hay un Estado, gobiernos y instituciones que están obligados a garantizártelos, que los puedes exigir, o sea que no es por favor, ni es porque estén de buenas, sino es tu derecho. Y precisamente estas convenciones lo que ayudan es, y al inicio un poco hablábamos de, es un marco, a mí me gusta poner el ejemplo, y perdón por lo caricaturesco de ello, pero imagínense literalmente un cuadro, el que a ustedes gusten, de madera, de metal, el diseño que ustedes quieran poner, un marco, un cuadro, donde ustedes van a colocar una pintura o una fotografía o algo. Es así las convenciones. Esta convención sobre los derechos de las y los jóvenes lo que tiene es un marco para que cada país le ponga el énfasis, las características que deseen. Por ejemplo, Bolivia, que es un estado, se llama pluriétnico, o sea, es decir, que tiene muchos pueblos originarios,
va a tener un énfasis, por supuesto, en la diversidad étnica, en la diversidad de pueblos originarios. Quizás si pensamos, por ejemplo, en el caso mexicano, estaríamos hablando de identidades juveniles, en muchas de las que pueden ser de música, en términos incluso productivos, ¿no? Los que son más vaqueros o los que son más oficinistas o no sé qué. Si pensamos, por ejemplo, en la región centroamericana, tendrían otros énfasis, pero el marco sigue siendo el mismo para todos y el cuadro, la pintura, la foto que va a poner cada país dentro tendrá sus particularidades. Con este ejemplo así muy de caricatura, podemos seguir un poco reflexionando sobre precisamente la ventaja que significaría este otro instrumento, que lamentablemente hay que decir que el Estado mexicano aún no lo firma. Varios legisladores y legisladoras, tanto de la Cámara de Diputados como del Senado, han ya conminado al Estado mexicano, es decir, le corresponde a la Presidencia de la República firmar esta convención en representación del Estado mexicano. Por supuesto, diversas organizaciones sociales, pueden buscar ustedes en internet y van a encontrar eventos, foros, iniciativas, peticiones. Y bueno, el gobierno mexicano, digamos en este caso el gobierno federal, aún no ha enviado este proyecto al Senado de la República, que es a quien le corresponde adherirse como uno de los poderes y ya con ello proteger. Y dice este instrumento que esta convención considera a jóvenes, juventud, entre los 15 y los 29 años de edad, pero la Convención sobre los Derechos del Niño protege hasta los 17 años o antes de los 18, y lo que explica es que este sería un marco que amplía la protección de las y los adolescentes, lo cual es muy importante porque, para mencionar un poco las desventajas que se es siendo adolescente en este país, tienes, quizás lo sabes y espero no romperte el corazón, pero tienen mayor probabilidad de morir por arma de fuego, solo por ser adolescente. De acuerdo a las tasas de homicidio que sucede en nuestro país, están en 11.4 hacia el 2013, 11.4 casos por cada 100.000 habitantes. Siendo adolescentes entre 15 y 17 años de edad, esta tasa sube hasta 14.6. Brutal. Y si lo desagregamos por estados, Chihuahua tiene 46 casos por cada 100.000 habitantes. Es decir, ser adolescente de 15 y 17 años de edad, varón, te multiplica las posibilidades de morir asesinado. 7 de cada 10 homicidios de estos jóvenes de 15 y 17 años de edad es por arma de fuego. Ha incrementado también la presencia de mujeres. Entonces, bueno, doy estos datos como para ilustrar por qué es importante tener incluso doble protección. La Convención sobre los Derechos del Niño más la Convención Iberoamericana de los Derechos de las y los Jóvenes. Que está muy vinculada con estos riesgos específicos y especiales, si se quiere, que tienen, por ejemplo, los adolescentes por el simple hecho de ser hombres y por el simple hecho de ser adolescentes, pero también están las mujeres que por su condición de ser solamente mujeres y de ser especialmente jóvenes, se colocan en riesgo y que entonces el Estado mexicano y los estados del mundo necesitan construir un marco que las proteja, ¿no? Por ejemplo, un riesgo latente en México por ser joven y mujer son las desapariciones. Así es. Entonces tenemos mucho más probabilidad de desaparecer en la medida en que somos mujeres y que somos jóvenes. Lo que indica, y que es una de las cosas que se plantea como derecho en el artículo 6 de esa convención, que es el derecho a la igualdad de género, ¿no? Tanto para el riesgo de morir por arma de fuego, por ser joven y ser varón, como por las desapariciones, por ejemplo, de ser mujer y ser joven, que nos coloca en mayor riesgo. Entonces, esta convención lo que nos genera es, si se quiere, un catálogo de derechos que dan respuesta satisfactoria a esos posibles riesgos en lo que nos colocamos por ser jóvenes, ¿no? Efectivamente. Y fíjate que aquí en este tema de la igualdad de género, es importante asumir que no se vive lo mismo siendo niña que niño. Claro. No se vive lo mismo siendo mujer que varón. Tú acabas de poner un ejemplo muy dramático del creciente número de desapariciones de mujeres jóvenes, pero se agregan muchas otras problemáticas, por ejemplo, la presión cultural, digamos, la cultura machista que tenemos, que impide que las mujeres puedan tener condiciones de igualdad. Y por ejemplo, en estos temas seguramente muchas de ustedes jóvenes ya lo habrán reflexionado, pero estos, por ejemplo, piropos aparentemente como halagos, entre comillas, en la calle. Es lo que se denomina violencia sexual callejera. Así es una agresión porque es considerar a la mujer como objeto, es decir, una mujer
joven en la calle o adulta, no importa, no trae un letrero que diga dime piropos. O sea, está ocupada yo te pertenezco y ven y dime lo que quieras, ¿verdad? Claro, ese tipo de cosas que hablamos de igualdad de género, y los varones que nos están escuchando dirán, bueno, qué exagerados. No, o sea, te invitamos a que busques en YouTube ejercicios donde se ha hecho lo contrario. Precisamente un poco la caricatura, varones jóvenes que van caminando en la calle y las mujeres de todas las edades comienzan a decirles frases como las que dicen los varones. Y por lo regular son obscenas, que se asocian con las partes genitales, ¿no? Una mirada grotesca y de propiedad de los cuerpos de las mujeres. Y los varones pueden comenzar, jóvenes, pueden comenzar a dimensionar el impacto de la violencia que significa esta invasión a través de, entre comillas, piropos, que como ha explicado Nisa, es violencia, y precisamente lo que hacen las convenciones, estos marcos, es ayudar a que estas problemáticas se hagan relevantes, sobre todo para tomar decisiones de Estado. Y eso significa cómo protegemos a las mujeres, cómo protegemos a los jóvenes frente a la violencia armada, cómo protegemos a aquellos que, o les apoyamos y hacemos acciones afirmativas, aquellos que por ser indígenas tienen menos probabilidad de entrar a la universidad. Precisamente para eso nos sirven las leyes. Dicho de otra manera, estos marcos te convienen a ti. Y si tú puedes, y que valdría la pena que entremos en esta materia, Nisa, a pensar en cómo podemos trabajar siendo jóvenes, como lo hemos hecho otros que ahora ya somos mayores, pero que fuimos jóvenes también y que hicimos cosas, y que seguramente, como plantea la Convención, si fortalecemos la garantía de derechos y la promoción de derechos de las y los jóvenes, estamos rompiendo esta expresión que tú me enseñaste, es la cadena intergeneracional de la pobreza y de la negación de derechos. Sí, y bueno, antes de entrar como a las propuestas, porque también es verdad que la situación está compleja y cualquiera se queda desesperanzado, pero hay muchas cosas que podemos hacer. Uno de ellos es conocer la Convención, identificar cuáles son esos derechos especiales que tenemos por ser jóvenes y cuáles son las formas de acceder a ellos en nuestras comunidades y en nuestros espacios de vida, ¿no? Por ejemplo, está el derecho a la igualdad de género, pero hay muchos otros, el derecho a la vida, el derecho a la integridad personal, por ejemplo, si te detienen, una de las cosas fundamentales que te tiene que respetar cualquier policía o cualquier impartidor de justicia es tu integridad, es decir, no te pueden agredir, no te pueden decir cosas ofensivas, no te pueden colocar en una situación degradante, indigna, y esto lo plantea la Convención, como por ejemplo el derecho a acceder a la justicia, y acceder a la justicia significa que se te juzgue de una manera oportuna y que se te declare inocente hasta tanto se te demuestre lo contrario, no al revés. Y complemento también cuando eres víctima de algo, de un daño, de una afectación a tu propiedad, a tus cosas. El acceso a la justicia significa que no quede impune. Por supuesto que te reparen el daño, pero si fuiste sujeto de alguna agresión, significa que el Estado tiene que garantizarte que la persona fue sancionada y que tú tuviste de alguna manera una forma de resolverlo, porque si no te va marcando la vida, particularmente siendo niños, adolescentes o jóvenes, a diferencia de cuando eres adulto o tienes otros contextos. Por ello es tan importante, como ha explicado Nisa, la garantía al acceso a la justicia, y también lo destacaste, a la integridad y a la, digamos, dignidad. ¿No? Y otro que a mí me parece importante en materia de juventud es el derecho a la reunión y a la libertad de asociación, que está vinculado con estos derechos políticos que se asocian también de manera directa con el derecho a la participación. Entonces, si nosotros tenemos certeza de que podemos organizarnos para cualquier tema y que nuestra opinión debe ser igual de válida que la de una persona más grande o adulta, o la de un tomador de decisión o un político, podemos entonces perderle el miedo a asociarnos para lo que queramos y generar cambios en nuestra comunidad a partir del diálogo y la experiencia que tenemos de joven a joven. Y me parece que es fundamental defender y aprovechar el derecho a organizarse. Y fíjate, déjame complementarte que cuando participamos crecemos mucho. O sea, hay evidencia de literatura científica que da cuenta que aquellos desde niños y niñas que participan, por supuesto las y los jóvenes, desarrollan mayores habilidades sociales para la vida, por ejemplo, ser más asertivos, poder expresar tus emociones, decir esto me duele, esto no me gusta, se aprende a diferenciar riesgos, porque como aprendes y tienes más interacción con otros,
También tienes redes sociales positivas, a quienes pedir ayuda en caso de ¿Qué redes sociales necesitarlo. es Facebook y Twitter solamente, verdad? Esa es una expresión virtual, o sea, quiere decir que cuando necesitas algo, cuando estiras la mano, ¿a quién recurres? O sea, si cuando tienes un problema tienes 10 opciones para sentirte apoyado o apoyada, tienes muy buenas redes sociales. Si no tienes muchas, menos de una, o solamente tienes que recurrir a gritar en Facebook y en Twitter, estás en problemas, ¿no? O sea, y eso no quiere decir que sea imposible. Precisamente lo que se trata es de cómo nosotros actuamos, pero también buscamos que a través de programas públicos podamos resolver esta ausencia de redes sociales positivas. Otro elemento también que nos da la participación es que ampliamos nuestro criterio y somos cada vez más tolerantes a la diversidad. Así es. Porque eso significa que yo tengo un límite frente al otro que tiene límite frente a mí, es decir, comenzamos a reconocernos. Y quizás, bueno, hay mucho más que podríamos hablar de ello, pero solamente puntualizar que otra de las grandes ventajas que tiene la participación es que fortalece el tejido social. O sea, hace que nuestra vida comunitaria, familiar y demás se pueda ver enriquecida. Así es. Y bueno, lo que nos resta en este tiempo... Todavía unos 18 o 20 minutos. Muy bien. Es un poco dialogar cómo hacer real el acceso a nuestros derechos como jóvenes, cómo poder organizarnos, qué experiencia hay en México, ¿no? Por ejemplo, la red en la que tú diriges tiene una metodología que a mí personalmente me gusta mucho y que ellos han denominado auditorías infantiles. Y bueno, tú tendrás como mayor elemento de explicarnos en qué consiste, pero que es un muy buen ejemplo de cómo los jóvenes y los niños y niñas pueden organizarse y dialogar con las organizaciones y con los tomadores de decisión de una manera interesante. Sí, miren, les invito a que puedan verlo en nuestro sitio de internet, www.derechosinfancia.org, lo repito, www.derechosinfancia.org.mx, donde van a encontrar ustedes que estas auditorías de infancia, de auditoría de derechos de infancia, lo que buscan es que con niños y niñas que participan en las organizaciones que integran esta red, identifican un problema que les afecta. La segunda etapa, esto es con acompañamiento educativo, identifican a la autoridad responsable. La tercera es el derecho a audiencia. A partir del derecho a audiencia hacen un análisis de lo que han encontrado y llevan a tomar acciones prácticas, o sea, como para cambiar la realidad. Esto lo hemos venido haciendo hace ya varios años. Esto es una construcción no solamente de la red, sino de otras organizaciones en América Latina, Brasil, Perú y demás, que se ha venido enriqueciendo y por supuesto se ha adaptado a nuestra realidad. Pero por ejemplo, contarte una experiencia. En Monterrey, Nuevo León, niños y niñas de más o menos 10 años en promedio, que viven en una colonia llamada Independencia, en la zona conurbada de Monterrey, Nuevo León, que es una colonia que tiene mucho estigma porque tiene condiciones precarias, difíciles, y se ha asociado con personas que tienen un modo deshonesto de vida. Esa discriminación los niños la viven. Eso significa que cuando en la escuela dicen de qué colonia son, hay bromas como cuidado porque te van a robar la cartera, o no te juntes con ellos porque te van a enseñar malas cosas. Y los niños estaban incómodos, las niñas estaban incómodas de por qué, si ellos ni robaban ni eran malas personas, eran tratados de esa manera. Entonces hablaron con las autoridades locales en esta materia de discriminación para explorar qué podían hacer para que su barrio, su colonia, no tuviera este estigma. Desarrollaron una campaña, hicieron visible todas las cosas positivas que sucedían en el barrio, pero que por ese estigma negativo no permitían ver, ¿no? Lo que, por supuesto que había seguramente personas que cometerían delitos, pero no eran todos los que vivían en ese barrio. Y relevar o hacer visibles aquellas acciones y prácticas que niños y niñas estaban haciendo en beneficio de todo Monterrey eran positivas. Y bueno, tuvo muy buen resultado. Entonces, son pequeñas acciones que tienen que ver con la vida cotidiana. Hay otra, por ejemplo, ya de otro tipo, donde niños y niñas en general pequeños y de otras edades han estado monitoreando la calidad del aire que respiramos. No sé si te ha sucedido, Nisa, y tú, digamos, cuando llegaste a México, que empezaste a tener dificultades de respiración. Bueno, por supuesto, y todavía lo sigo padeciendo fuertemente. Bueno, los que estamos aquí ya nos hemos un poco acostumbrado a la Ciudad de México, pero seguramente ustedes cuando hace frío, llueve y la contaminación está muy alta, inevitablemente van a tener, si tienen alergias desencadenadas, o asma o infecciones respiratorias. Bueno, los niños pequeños, particularmente de 0 a 6 años, son los más vulnerables a estos, padecimientos respiratorios,
y que requieren en consecuencia de una protección especial. Y lo que hicimos fue que niños y niñas monitorearan la calidad del aire, que se reunieran con las autoridades de salud que son responsables de esta supervisión y que permitieran en consecuencia tomar decisiones. Por supuesto que no solo fue por las reuniones con niños y niñas, muchas reuniones, sino que a partir de trabajo con otras organizaciones se ha logrado de forma reciente, en 2014, que se actualicen las normas ambientales para los combustibles, la norma de ozono, la de partículas, y eso significa que, aunque no fue, digamos, en el estándar que pide la Organización Mundial de la Salud, sí se mejoró de forma sustancial y esperamos que en los próximos años se reduzca la afectación que está teniendo para la salud de niños y niñas por aire sucio. Son estas pequeñas acciones, pero hay otras también donde pueden participar las y los jóvenes. Sí, mira, por ejemplo, en República Dominicana hubo una experiencia muy curiosa y se hizo con personas entre los 18 años de edad y los 21 aproximadamente, y ellos se denominaron reporteros callejeros. Entonces, lo que hacían era identificar un problema en su barrio y comentaron un blog. Hicieron un blog y ahí comenzaron a subir las noticias. Entonces se convirtieron en una fuente de información, no necesariamente periodística, pero que curiosamente después muchos periodistas llegaban a esa fuente para identificar qué pasaba en esa zona y qué era lo que mencionaban las voces de los jóvenes y las jóvenes en el tema, por ejemplo, de seguridad, que para variar siempre es uno de los temas que nos afecta mucho, ¿no? O sea, una organización de jóvenes en una esquina pareciera que es sinónimo a que estamos delinquiendo, cuando no necesariamente. Y esta iniciativa de los reporteros callejeros se convirtió en una muy buena herramienta para que los jóvenes difundieran lo que pasaba en su barrio, ¿no? Otra también conocida eran estas campañas que se hacían para un poco contrarrestar la mirada del Estado, y lo que hacían esencialmente eran reunirse, conversar de cuáles eran los problemas que veían en el barrio, un poco parecido a las auditorías, e identificar a partir de este tema qué acción creativa podían hacer para comentarle a otros de los riesgos, ¿no?, que podían sufrir, por ejemplo, si se aceptaba una reforma de ley o una política pública, por ejemplo, en el caso de aquí, de la ley de telecomunicaciones, como un joven, en el caso de México, puede comentarle con sus palabras y con sus códigos juveniles por qué es dañino una ley de comunicaciones, de telecomunicaciones, u otras cosas que pueden pasar, ¿no? O se me ocurre que en materia de salud, es frecuente que a los jóvenes se nos discrimine por una condición de edad, y si vamos todavía con nuestros papás y mamás, no se nos refieran los médicos y médicas a nosotros, sino a quien nos acompaña, y le explica el padecimiento a la persona adulta que nos acompaña. No, hay que empezar a ejercer nuestra ciudadanía en esos espacios también, que el médico, que la enfermera sepa que tenemos la misma capacidad de entenderles, y que somos nosotros para apropiarnos de nuestro tratamiento y del medicamento que nos va a recetar. A nosotros es quien tiene que dirigir esa información. Entonces también lo podemos hacer en esos pequeños espacios, o en la escuela, un comité juvenil o un comité estudiantil que vigile cuáles son o cuál es el estado de situación de los derechos humanos de los jóvenes y las jóvenes. Se puede hacer en escuela, en universidad, etcétera, pero que eso siempre tenga un fin, que no sea solamente que los jóvenes se reúnan para platicar lo mal que está la escuela, sino que se traduzcan en propuestas, que lo conozcan las autoridades, que se reúnan y que si se puede puedan generar planes de acción para poder resolver la problemática. Que ese es precisamente lo que tiene sentido cuando hablamos de garantía de derechos, que seas parte de la decisión, que seas parte de la solución, y que precisamente como establece la Convención Iberoamericana de las y los jóvenes, que se pueda hacer este tránsito con estas nuevas generaciones, ustedes como jóvenes, para que a partir de que incorporen el enfoque de derechos humanos, por supuesto que los van a respetar y van a ir construyendo una cultura de la legalidad, una cultura de paz, pero también una exigibilidad de las autoridades en su tarea de garantizar derechos y de particularmente poner énfasis en aquellos que tienen desventajas sociales, ¿no? Claro, y una cultura de derechos también, porque quizás cuando yo era chiquita no se hablaba de los derechos humanos de la infancia, pero ya a mis hijos, a mis nietos le va a tocar, entonces ya es una batalla ganada que no vamos a tener que empezar de cero, y tenemos la gran
ventaja, la gran posibilidad de participar en este momento histórico y dejar huellitas, ¿no? Y generar un precedente favorable para nosotros y para los que vienen detrás. Y permíteme aquí plantearte, voy a retomar un poco ejemplos de lo que se puede y se está haciendo. Si hay innovación, si hay cambio, si hay empuje, si hay nuevas ideas, es en los jóvenes. Sí, así es. Por la edad, por el momento, hablaba yo y ironizaba un poco sobre esta, digamos, como revolución hormonal que se tiene en el cuerpo, y entonces ustedes dirán, como que tengo ganas de comerme el mundo, forma parte de esa etapa. Dirían por ahí que es una contradicción hasta biológica ser joven y no ser revolucionario, porque al final tenemos una revolución también hormonal que no la podemos dejar de demostrar hacia afuera, ¿no? Efectivamente. Obviamente eso significa algo todavía difícil de lograr, que es el diálogo intergeneracional. Es decir, con los que tenemos más años y decimos, fantástica tu idea, te sugerimos tal o tal cosa para que sea exitosa. No tienen por qué escucharnos. Puede ser que nuestra experiencia les ayudará a llegar más lejos, pero a lo mejor en esa etapa de su vida lo que necesitan es tropezarse. Van a aprender, es otra manera de aprender. Bueno, pero hago aquí alusión a que precisamente esta condición de jóvenes tiene que ser aprovechada por los estados. Quizás ustedes han escuchado que le llaman el bono demográfico. México está viviendo este llamado bono demográfico. Significa que nuestra pirámide de población, o sea, como está un poco, tenemos el segmento más grande de población joven en este momento histórico y por los próximos 10 años más o menos. En otros países del mundo se preparó esto con cosas como, por ejemplo, lograr que los niños estudiaran y los adolescentes lo más que pudieran, sobre todo a nivel universitario, técnico y demás, para que cuando están en edad productiva, cuando son jóvenes, entonces tienen inventiva para crear una nueva herramienta, para crear una nueva forma de materiales. Ahora, por ejemplo, si ustedes están cerca de la programación de aplicaciones móviles o cosas de internet, encontrarán que son las y los jóvenes los que están desarrollando las aplicaciones más exitosas para sus teléfonos, o que están desarrollando nuevas formas de comunicación en internet. Precisamente ese bono demográfico es una oportunidad para que la garantía de derechos represente un beneficio para el país en el futuro, pero ahora para ustedes en concreto, para construir su proyecto de vida. Claro. Y creo que es por eso tan importante insistir en que los derechos humanos son una gran oportunidad para lograr cambios inmediatos y a futuro. Claro, y bueno, yo creo que valdría mucho la pena recuperar esas claves que hemos tratado en esos 3 programas. ¿Cuáles serían, en resumen, estas cosas que nosotros como jóvenes tenemos que conocer y defender para que nuestros derechos humanos sean una realidad? Yo empiezo, se me ocurre de manera básica reconocernos como sujetos de derechos, o sea, sabernos que tenemos derechos humanos, reconocer la capacidad que tenemos para debatir, para proponer, para dialogar tanto con tomadores de decisión, funcionarios públicos, como con otras personas cercanas, que creo que por ahí empieza. O sea, yo reconozco que tengo capacidad y en esa medida la defiendo y educo hasta cierto punto a esta otra persona que no la tiene, y que reconozca mi capacidad y todo el aporte que puedo hacer en este mundo, en esta vida. Complementaría esto, Nizali, también con tener muy presente que es responsabilidad del Estado, sus instituciones, las distintas expresiones de gobierno, el lograr que se pueda crear mecanismos, este marco, digamos, de protección y de promoción de los derechos de las y los jóvenes, para que desarrollen y los que hemos tenido la oportunidad de potencializar también nuestras capacidades, creatividad, ideas, porque como hemos destacado, beneficia mucho al país. Y bueno, también hablamos hace un poco de este tema en torno a si bien hay muchas dificultades, hay experiencias muy concretas donde se puede construir la ciudadanía y la participación desde tu barrio, desde tu espacio escolar, en tu casa, y por supuesto también en términos de la situación y organización política, que es tu derecho, ¿no? Y bueno, también me parece importante volver a recalcar que los que violentan nuestros derechos fundamentales es el Estado. Entre particulares, de persona a persona, se cometen delitos, no violaciones, y que cuando existen violaciones a derechos humanos siempre hay alternativas para que el Estado pueda reparar el daño. Es decir, en otros términos, buscar la forma de que nos pague el daño que nos hizo haciendo
acciones favorables y positivas para que no nos sintamos otra vez vulnerados. Sobre todo porque si no lo hacemos, podemos caer en esto que se llama indefensión aprendida, es decir, pues como ya yo sé que no pasa nada, que las cosas no cambian y que me van a seguir vulnerando mis derechos fundamentales, pues todavía no denuncio. Pero la denuncia es fundamental para dos cosas: generar precedentes, es decir, esto que planteaba ahorita, generar una huella para que otros la miren y digan, uy, este joven pasó por aquí y me enseñó esto. Y también para educar a los estados y a las personas que no son jóvenes a que nuestros derechos humanos deben ser respetados, les guste o no. Efectivamente. Y bueno, quizás yo también pondría como las últimas conclusiones en reconocer tu capacidad y tu, digamos, no solamente tu capacidad creativa, inventiva, sino también de concretar eso que te imaginas. Y por supuesto que la mejor forma de hacerlo es organizándote con otras y con otros jóvenes. No solamente dialogando, hablando, sino respondiendo a métodos, a acciones, a objetivos muy concretos que les van a ayudar a crecer y seguramente se van a equivocar, eso forma parte de la vida. Lo rico de todo esto es que van a incorporar, van a aprender y bueno, por supuesto la recomendación es que si lo hacen pensando sobre todo, además de su propio beneficio personal, en el de otros, puede tener muchísima más proyección y seguramente beneficios para ustedes y para este territorio y este país. Pues claro, yo creo que al final este diplomado es una muy buena oportunidad de empezar a mirar cuál es la semilla que vamos a aportar en materia de participación e incidencia de la juventud. Yo espero que sigan disfrutando, le quedan todavía muchos módulos por mirar, este es el primero, entonces les invitamos a que continúe con el programa académico que le ofrece el INJUVE y la Fundación de Protección a la Juventud, porque estamos seguros de que le va a ayudar mucho a poder concretar estos planes de acción y a formarse de una manera distinta para que la participación ciudadana de los jóvenes y las jóvenes sea una realidad. Así es, pues la verdad, Nisali, muchísimas gracias, como siempre aprendo mucho contigo y precisamente este diálogo entre generaciones me parece un muy buen ejemplo de lo que juntas y juntos podemos hacer por los derechos de las y los jóvenes, ¿no? Bueno, pues muchas gracias a ustedes también por estar todavía con nosotros. Sigan aprendiendo en este diplomado y nos encontramos entonces en la maravilla de la participación. Muchas gracias Juan Martín. Gracias, Nisali. Hasta luego.